San Celestino mártir es una de las reliquias más valoradas e importantes de la Iglesia Católica en el mundo. Es uno de los pocos mártires que mantuvo sus restos mortales completos, los cuales son venerados por los fieles en la ciudad de Barcelona, Venezuela, y tienen más de 1700 años de antigüedad. Este es uno de los tesoros de la ciudad colonial de Venezuela. Barcelona es una de las capitales coloniales de Venezuela. En su interior guarda secretos históricos, religiosos y culturales invaluables y únicos en el mundo. Uno de los tesoros más preciados son las exequias de San Celestino, conocido como el mártir de las catacumbas. Fue un soldado romano que murió a consecuencia de trabajos forzosos por defender a los cristianos. Es una de las pocas reliquias en cuerpo presente en el mundo que es venerada por los feligreses. Sus restos mortales datan del año 250 después de Cristo y fueron enviados a Barcelona para consagrar la iglesia de San Cristóbal como catedral de la ciudad en 1777. Esta reliquia es para nosotros en devoción muy importante. Se le adjudican milagros, favores, y ustedes pueden ver, no sé si alcanza a ver, a lo largo de la capilla siempre hubo muchas placas por agradecimiento, por graduación, por nacimiento, por una enfermedad curada. Y eso es parte de lo que yo les vengo a mostrar, la importancia histórica, cultural y religiosa que tiene esta reliquia, nuestro San Celestino, para la feligresía barcelonesa y también los datos turísticos a nivel internacional. San Celestino se cuenta la historia que él fue un soldado guerrero que defendió la Iglesia Católica y muere martirizado por el martirio romano, por el Imperio Romano, cuando perseguían a los cristianos. San Celestino es patrono de Barcelona, muchos fieles de Barcelona acuden a él y hacen maratones de San Celestino, hacen tus maratones, hacen carrera, hacen su misa el 15 de mayo, que es su fiesta. Hay un dato que yo como barcelonesa desconocía, y lo bonito de esta ciudad es lo grata que es la gente y lo dispuesta que está a ayudar al que ven que quiere reflejar algo de la ciudad. Yo estoy en plena Plaza Boyacá de la ciudad de Barcelona, justo donde está al frente la alcaldía, que ustedes ven acá, es justo la alcaldía de Barcelona, y lo que está del otro lado es la catedral de la ciudad de Barcelona. Me voy a voltear para que la puedan ver, el templo que ustedes ven, el templo principal. Lo cierto del asunto es que yo tenía un dato que desconocía totalmente y que en muy pocos libros lo han reflejado. Lo cierto del asunto es que acá me cuenta el señor Rafael, que es nativo de la ciudad, de una de las zonas más populares, que es el barrio Callaurima, que aquí hubo una mortandad de un 26 de marzo de 1937 y señalan que fue pues la orden de Lara o la ley de Lara. Les voy a estar contando un poquito más sobre esto, pero acá en la efigie, en la parte de mármol, están los testigos de esta balacera donde murieron muchos barceloneses y que algunos libros o muchos libros no lo han reflejado. De hecho, yo, que soy barcelonesa, desconocía totalmente esta historia. Lo cierto es que el señor Rafael, con más de 94 años de edad, fue el que me recordó esta historia y se los voy a hacer llegar a todos ustedes. La ley Lara fue aprobada en el Parlamento de Venezuela por el gobierno de Eleazar López Contreras en junio de 1936 con la finalidad de controlar las manifestaciones políticas. El nombre de dicha ley hace referencia a su autor intelectual, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Alejandro Lara Núñez. En su artículo 38 establecía el método de 3 toques para disolver las aglomeraciones. Se avisará de viva voz que se van a dar 3 toques de atención y que ellos servirán de intimidación para la disolución de los congregados. Dado el aviso, se procederá a dar los toques de atención con intervalos de 10 minutos. Si al tercer toque de atención no se disolviera la agrupación o reunión, se hará uso de la fuerza. En la base de la efigie de José Antonio Anzoátegui están las marcas de los disparos con los cuales fue disuelta la población aquel Jueves Santo.
Otro vecino de llamado José María Jiménez. Y le dijo, Santo, ¿para dónde vas? Le dijo, para la procesión. Y le dijo, no, vente, porque ahí va a haber plomo ya, va el segundo toque. Bueno, eso fueron como un testimonio del acto para que la gente en el futuro supiera lo que había pasado acá. Me encuentro en la pastelería más antigua de Barcelona. Justo al lado de la catedral, en una de las calles laterales de la Catedral de Barcelona, está Tortilandio. Para mí forma parte de mi memoria gastronómica. Siempre que era niña, mi mamá me traía a esta pastelería a probar sus pedazos de torta. A mi mamá le gustaba mucho la de guanábana y a mí siempre me gustó la de chocolate rellena de fresa. Debo tener más de 15 años que no lo probaba. No es publicidad, pero realmente forman parte de las raíces de la historia. Sus dueños son peruanos e hicieron de Venezuela su tierra. Por más de 50 años, me atrevo a decir, han mantenido este negocio, han ido creciendo. Y para mí de verdad es un placer poder ver cómo se han mantenido y cómo siguen degustando y consintiendo el paladar de tanto los propios de acá como de personas que estamos regresando y turistas de otras partes del mundo. Mis viajeros, ¿alcanzan a ver en dónde estoy? Miren qué hermosa estructura. Para las personas que somos de Venezuela, del oriente venezolano y específicamente del estado Anzoátegui, estas ruinas o este lugar tiene mucho valor histórico, mucho valor cultural. Sobre todo para mí, que soy barcelonesa y que estudié toda mi infancia en la unidad educativa Eulalia Burós. Me duele mucho es ver cómo personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de la riqueza histórica, turística y cultural de este lugar puedan venir a plasmar su nombre. A mí qué me importa quién es Keila o quién es Mario o quién es María. No hagan eso, por favor. No saben los años de historia, lo importante que es para un turista nacional o internacional venir a conocer lo importante que fue para la gesta independentista este lugar. La Casa Fuerte es desde 1960 un monumento histórico nacional en Venezuela. En 1817 fue convertido en fuerte por Simón Bolívar para la defensa de la ciudad de los ataques realistas. El 7 de abril de 1817, las tropas realistas tomaron la Casa Fuerte donde se refugió la población y fue masacrada. En la actualidad, las estatuas del general Pedro María Freites y de Eulalia Burós de Chamberlain, quien falleció en esta última defensa, vigilan desde las esquinas del parque frente a la Plaza Bolívar de Barcelona. Es importante destacar que estos espacios, pues declarados bien de interés cultural, son de gran interés para nosotros acá en Barcelona, en la región, en Anzoátegui y en Venezuela y para toda Latinoamérica. Aquí nosotros recibimos visitantes, turistas de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Le hacemos guiatura o le hacemos las rutas del centro histórico que por... Al fondo pueden ver parte de la visual de la Casa Fuerte y justo donde está nuestra heroína Eulalia Burós. Aquí pueden ver el paseo, les voy a mostrar lo que se ha convertido en la ciudad de Barcelona. Este es el paseo que han hecho recientemente, no sé hace cuánto tiempo, aproximadamente hace cuánto tiempo hicieron este paseo. Bueno, en este momento que estoy grabando, hace un mes. Lo que lo ha convertido, les voy a dar como una idea 360, lo pueden ver atrás, está la Plaza Libertadores, lo que lo ha convertido en la plaza más grande de Venezuela. Me han dicho los guías que es la 10ª de Latinoamérica y se considera la 100 más grande del mundo. Un dato bastante interesante aportado por los guías de la Casa Fuerte durante el recorrido que le ofrecen a los turistas.
Uno de los proyectos más hermosos que hay en la actualidad en la ciudad capital del estado Anzoátegui y es Barcelona Ciudad Mural o Ciudad Mural. Este mural que ustedes ven acá es de un artista del Valle del Cauca, en este caso su capital es Cali, en Colombia. Y qué bonito que una el arte a dos naciones que son vecinas y hermanas y que tienen relaciones pues de toda la vida. Lo cierto del asunto es que es muy grato caminar por las calles más tradicionales y con mayor historia de la ciudad de Barcelona y poder ver la cultura y todo el arte. Lo que ustedes están viendo acá al fondo, les mostré primero el del artista invitado, el muralista invitado. Pero ahora les estoy mostrando que es arte urbano venezolano o muralismo de un chico local. Me encanta poder mostrarles esto porque las calles de Barcelona se han convertido en una galería a cielo abierto. Me voy a volver a voltear para irles mostrando lo que está ocurriendo. Y miren, son muchas de las calles y de los frentes de las casas. Los vecinos han cedido sus espacios para que se conviertan en galerías y poder distraer tanto al propio como al visitante. Bueno, estamos en el Centro Histórico de Barcelona como parte de la ruta histórica. Acá en Barcelona tenemos esta galería a cielo abierto en algunas fachadas de estas edificaciones coloniales que se hizo en el segundo Festival Internacional de Muralismo con la participación de artistas locales, regionales y nacionales y hasta internacionales, porque también tenemos artistas internacionales que participaron en esta obra. Aquí cada una de las obras cuentan una historia, tienen un concepto. Cada uno de verdad que tiene un concepto que es bien interesante y los invitamos para que vengan aquí a nuestro centro histórico a visitarlas. Barcelona es una de las capitales coloniales de Venezuela con datos, lugares y reliquias invaluables, donde la historia es su principal tesoro y la convierten en una ciudad fascinante para recorrer. Yo soy Maylin Ávila y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que formes parte de esta comunidad de viajeros y actives la campanita para seguir juntos descubriendo los destinos que son tierra de gracia. En el próximo episodio, los 7 pisos, un circuito de cascadas poco exploradas de color esmeralda que son un paraíso escondido en el estado Anzoátegui. Este episodio se hace en colaboración con Turkish Airlines, Volamos en tu dirección, agencia de viajes Big My Tours, Viaja sin límites, envíos Casing, tu casillero en Colombia.